Las historias de terror, de miedo, pueden pasarle a cualquiera, y en cualquier momento y en cualquier lugar. Tal es el caso de la historia que vamos a contar a continuación, que le ocurrió a alguien de quien menos esperaría que tuviera que pasar por algo así. Una pequeña niña de no más de 8 años, a quien le tocó experimentar algo que al principio no fue tan aterrador, pero que con el tiempo se dio cuenta de que tuvo mucha suerte de que no le hubiera pasado algo peor. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y algo más. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Jennifer nos comparte su historia, que le pasó cuando tenía ella apenas 8 años. En la actualidad es una mujer de un poco más de 40 con sus propios hijos y sus propios problemas. Pero nos cuenta que cuando ya tenía 8 años apenas, sus padres se habían separado y ella, al no poder quedarse con ninguno de los dos, porque ambos se pusieron a trabajar y no tenían tiempo para ella, la dejaron con los abuelos maternos, quienes la cuidaron con mucho amor, con mucho cariño. Pero resulta que donde ellos vivían no había un buen espacio para tener a una niña, por lo que decidieron abandonar ese lugar, esa casa, y buscar otra casita donde pudieran vivir, donde la niña pudiera tener más espacio para jugar, para ser feliz. Y así fue como llegaron a vivir a esa colonia, un lugar en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan para ser precisos. Llegaron ahí a vivir en una casa bastante más amplia, donde la niña podía jugar, podía tener un poco más de juguetes, un poco más de libertad. Y entonces resulta que el vecindario no era tan grande, pero sí tenía un gran parque, un parque donde había algunos juegos donde podían divertirse los niños. Y había muchos árboles. Era un lugar realmente muy bonito, muy atractivo, donde por supuesto que la niña podía pasar buenos ratos de diversión. Al principio el abuelo la acompañaba y se ponen a jugar, pero entonces la niña sintió una tremenda atracción por un árbol grandote, un árbol muy frondoso con un tronco muy ancho que encontró ahí. Había unas cuerdas colgadas de una rama que obviamente habían pertenecido a algún columpio antiguo. Las cuerdas ya estaban un poquito podridas y ya no tenía la tabla donde sentarse, pero las cuerdas estaban ahí. La niña le dijo a su abuelo: abuelito, hazme un columpio aquí en este árbol. El abuelo le dice: mira, acá hay más columpios. Ahí tienes varios columpios, allá hay más. No sé por qué quieres otro aquí. La niña le dice: es que no sé por qué, pero este árbol me gusta para hacer un columpio. Hazme uno, por favor. El abuelo, que adoraba a su nieta, se puso en marcha y vio que esas cuerdas que colgaban ahí ya estaban muy podridas como para hacer un columpio nuevo, por lo que las sustituyó por unas nuevas y le fabricó un columpio a su nieta. Y la niña pasaba horas y horas en ese columpio, que era su favorito. Ese árbol tenía algo que la llamaba poderosamente, que le encantaba a ella estar ahí. No solamente en ese columpio, sino debajo de ese árbol. Pero entonces un día
que el abuelo le permitió estar solita ahí porque él tenía otras cosas que hacer. La niña pudo sentir la presencia de alguien. Escuchó unas risitas como de una niña. Jennifer no tenía miedo. Ella no sabía de maldad. Además, el vecindario era muy tranquilo, por lo que ella más bien sintió curiosidad y empezó a decirle: ¿quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Ven, acércate, quiero verte, quiero conocerte. Es que yo acabo de llegar a esta colonia, no tengo amigos. Yo quiero que seas mi amiga, ven. Pero nadie se acercó. Y ella seguía llamándola. Cuando en eso llegó su abuelo. ¿Qué haces, hija? ¿A quién le hablas? No lo sé, abuelo, respondió Jennifer. Es que escuché las risas de una niñita, pero le hablo para que venga a ser mi amiga y no quiere. Ah, hija, ¿qué imaginación tienes? Vámonos ya, ya es tarde, ya va a oscurecer. Pero mañana me dejas venir, abuelo, otra vez. Sí, hija, no te preocupes, mañana puedes venir. Pero al día siguiente, ella volvió a escuchar esa risita. Y no solo eso, ella en algún momento determinado bajó del columpio y el columpio se siguió meciendo, muy fuerte, como si alguien lo impulsara. Entonces, ella le dijo: ¿estás ahí, amiga? Pero no escuchó respuesta. Se volvió a sentar en el columpio y este empezó a moverse. Sin que ella se impulsara, se agarró lo más fuerte que pudo a las cuerdas para no caer, pero cada vez se hacía más fuerte y más fuerte se mecía el columpio, aparentemente solo. Y cuando volvió a escuchar esa risa, Jennifer le dijo: ya no me empujes tanto, me puedo caer. Y entonces escuchó a sus espaldas una vocecita que al principio no podía entender, pero después entendió que aquella vocecita le decía: amiga, y repetía una y otra vez la palabra amiga. Jennifer se sintió muy contenta, dice: entonces, ¿si quieres ser mi amiga? Y empezó a escuchar unos ruidos como de ramas que se quebraban bajo los pies de alguien, y sentía que esos ruidos venían de arriba del árbol. Cuando ella volteó, pudo ver hasta allá arriba, en una de las ramas de hasta arriba, a una niña ahí sentada de espaldas. Ella dijo: si no vienes tú, yo voy a ir a alcanzarte. Y empezó Jennifer a trepar el árbol. Cuando llegó hasta arriba, a punto estuvo de caer. Se le resbaló su pie, pero alcanzó a agarrarse con sus manos de la rama y alcanzó otra donde pudo finalmente bajar. Fue mucho el miedo que tuvo en ese momento de caer, pero lo que más la desconcertó es que hasta arriba, en la rama, ya no había nadie, ya no estaba esa niña. Otra vez escuchó la voz de su abuelo: hija, ¿dónde estás? Aquí, abuelito, le dijo. Es que quise escalar un poco el árbol. No, hija, que te puedes caer. Baja ya, anda. Hay que ir a dormir. Al abuelo se le empezó a hacer muy raro que apenas empezaba a oscurecer y nadie se acercaba a ese parque, nadie. Entonces fue cuando un vecino que le había tomado buen aprecio a los abuelos de Jennifer y también a la niña, les dijo un día: oiga, no dejen a la niña que juegue cerca del árbol grande. Es que la hemos visto ahí y la verdad es que sería mejor que no la dejaran jugar ahí. Que juegue en otro lado, hay muchos columpios, pero en ese árbol no. ¿Por qué?, pregunta el abuelo. Mire, señor, yo no estoy autorizado para decirle nada, pero lo único que puedo decirle es que ella corre un gran peligro si sigue jugando en ese árbol. ¿Cómo? Sí, dice, hace muchos años pasó una desgracia. Una niñita que salió desesperada de su casa porque sus padres estaban peleando. Vio cómo su papá golpeaba salvajemente a su mamá y ella salió llorando de su casa
y trepó hasta arriba del árbol, pero allá en la rama, en la última rama, tropezó y cayó y se desnucó, perdió la vida al instante. Y bueno, señor, no va a querer oír esto, pero el abuelo le dice: sí, dígame, se trata de mi nieta, yo quiero cuidarla. Es que, señor, esa niña empieza a hacerse amiga de las niñas, y cuando ya están confiadas, las sube hasta arriba y las hace caer. Ya van varias niñas que mueren de esa manera. Cuando el abuelo le preguntó a Jennifer, ella le dijo que sí, que efectivamente ella escuchaba a una niñita y que era su amiga. Entonces el abuelo le prohibió a la niña volver a acercarse a ese árbol. Ya no la dejó ir a jugar al parque, pero ella se escapaba e iba. Pero el abuelo apenas veía que no estaba en la casa, corría desesperadamente a llevársela a casa. Cuando en eso llegaron unas personas nuevas al vecindario, tenían 2 niñas. Una de ellas, Fátima, empezó a hacer amistad con esta niñita, con este espectro, pero ella no tuvo la suerte de Jennifer. Ella sí cayó desde arriba del árbol y murió. Los abuelos de Jennifer agarraron a su nieta y se fueron de ahí. Nunca más volvieron a esa colonia. Ella tuvo suerte, pero Fátima no. Bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que su contenido haya sido de tu agrado y espero me regales ese poderoso like. Gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en un próximo videoprograma, amigos. Recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.